De nuevo, mi nombre es Abraham Vázquez. Vamos a continuar con el ejercicio 7. Bien, tenemos aquí el ejercicio 7, que nos dice, se muestra a continuación la gráfica de una función f. Bien, aquí tenemos la gráfica. Bien, ahora, en base a este gráfico, nos hacen distintas preguntas. Por ejemplo, determine el dominio de la función f. En una gráfica, el dominio de la función es todo lo que se proyecta en el eje x. Bien, ahora vemos que esa función va, si la proyectamos en el eje x, desde el menos 3 hasta el 8 cerrado. Menos 3 cerrado, 8 cerrado. Por el cual el dominio de esa función es cerrado en menos 3 hasta el 8 cerrado. Ahora, segundo, o letra B, nos pide determine el rango de la función f. El rango de la función es todo lo que se proyecta en el eje y, es decir, de dónde hasta dónde abarca. Entonces vemos que aquí es desde el menos 1, el punto más bajo o el menor, hasta el 4, por el cual es cerrado en menos 1 hasta el 4 cerrado, ese rango de la función. Ahora nos dice la letra C, calcula el valor de E es igual a f de 3 más f de menos 1 más f de 0 más f de 7. Simplemente lo que hacemos aquí es ubicar cuáles son los puntos o el valor de f a la 3. F a la 3 significa cuando x es 3, ¿qué valor le damos a y? Por ejemplo, cuando f, que es x, o x es 3, ¿qué valor le damos a y? Entonces aquí vemos que es 2. Entonces aquí lo apuntamos, 2. Cuando f es menos 1, f de menos 1 o x es menos 1, vamos al eje x, menos 1. Aquí vemos que el cruce está en 1. Entonces ponemos aquí a 1. Ahora, ¿cuál es el valor de f de 0? O cuando f es 0, ¿qué valor tiene y? Cuando f es 0, el valor de y es 2. Lo ponemos aquí. Por último, ¿cuál es el valor de f de 7? Cuando x es 7. X es 7. Tenemos aquí el menos 1. Ponemos menos 1. Operamos todo esto y el resultado de que E es igual a 4. Esa sería la respuesta de la letra C. Luego, la letra D nos pregunta, ¿es f de 1 positivo o negativo? Ubicamos, cuando x es 1, ¿qué letra es? 1. Bien, entonces 1 es un número positivo porque es mayor a 0. Ahora nos dice la letra E, ¿para cuántos valores de x se cumple que f de x igual a 1? Es decir, cuando y, ¿en qué interceptos y es 1? Vamos aquí, todo esto es 1. Imaginemos que hay una recta, una recta aquí, todo esto es 1. Bien, entonces se intercepta con x cuando, por ejemplo, aquí es menos 1, cuando aquí es 1, ya van dos valores, cuando aquí es 2.5 aproximadamente, ya van tres valores, y cuando aquí es 6. Entonces concluimos que para cuatro valores, x o f de x va a ser igual a 1. Ahora, ¿en qué intervalo? La f nos pregunta en qué intervalos la función f es creciente. Creciente es en ese sentido, así y así. Si les consulto, decreciente es así y así. Ese también es creciente. Entonces,
vemos que aquí hasta aquí es creciente, entonces ponemos los intervalos. Desde el -3 hasta el 0, proyectado en el eje X, es creciente. Desde el 2 hasta el 4 también es creciente. Y acá también es creciente, que es desde el 7 hasta el 8. Ahora, lo mismo, pero ahora decreciente. Para la letra G, ¿en qué intervalos la función f es decreciente? Decreciente. De aquí hasta aquí, es del 0 hasta el 2. Luego de aquí hasta aquí, que es del 4 hasta el 7. Por último, nos pregunta, ¿cuántas veces la recta y igual 0 corta la gráfica f? Recordemos que y igual 0 sería toda esta recta cuando y es igual a 0. Es una constante. Ahora, cuando y es igual a 0, se cruza en -2, se cruza en 6.5 aproximadamente y en 7.5. Es decir, son 3 veces. 1, 2, 3. Y acá nos pregunta, ¿cuántas veces la recta y igual 0 corta la gráfica de f? Respondemos 3 veces. Bien, ahí ya respondimos todas las preguntas que están hechas en base a al gráfico de una función. Gracias.